Hola, vamos a seguir ahora con alcance y clausuras. He decidido compactar un poco este tema y está un poco distinto de cómo lo tienen las filminas que estaban colgadas. Luego las voy a actualizar. Eh, bien, ¿qué es el alcance? Ustedes tienen una idea intuitiva de lo que es el alcance. Es el tiempo en el que un identificador de variables está ligado a una dirección de memoria. ¿Sí? Habíamos visto alcance y lifetime, la diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, las variables x e y tienen alcance dentro de este bloque y las variables z tienen alcance dentro de este bloque. En general, las variables tienen alcance en el bloque en el que son declaradas, ¿sí? Pero dentro de un bloque puede haber variables que no hayan sido declaradas dentro de ese mismo bloque, que son variables independientes o globales con respecto a ese bloque, ¿sí? Y hay diferentes opciones para saber cuál es el valor que se asigna a esas variables, ¿sí? Vamos a ver dos opciones, la opción de alcance estático y la opción de alcance dinámico. En la mayor parte de casos, el alcance la asignación de valor a las variables globales es exactamente equivalente, sea con alcance estático o con alcance dinámico, ¿sí? Pero hay algunos contextos en los que es un poco distinto, ¿sí? Cuando tenemos alcance estático, que es el tipo de alcance que tienen la mayor parte de lenguajes, lo que se hace es asignar el valor a la variable teniendo en cuenta los bloques que contienen textualmente en el texto del código del programa, los bloques que contienen al bloque donde se está necesitando asignar de valor a esta variable, ¿sí? Mientras que en alcance dinámico el valor de las variables se obtiene del activation record siguiendo la pila, buscando por orden en los activation records anteriores, ¿sí? Y nos quedamos con el primero que tiene una asignación de valor para esa variable. Ustedes dirán, ¿eso es exactamente lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo en la mayor parte de casos, excepto en algunos. ¿Sí? Que vamos a ver ahora, vamos a detallar. El alcance dinámico solamente requiere recorrer la pila, por lo tanto es más económico que el alcance estático, que requiere de algunas estructuras más. Por eso es que algunos lenguajes antiguos, incluyendo C, tienen alcance dinámico, ¿sí? Mientras que la mayor parte de lenguajes modernos tienen alcance estático porque eh, resulta de una asignación de valor a las variables más intuitiva para la mayor parte de programadores. Veamos en qué casos esto es ambiguo, ¿sí? Acá tenemos este código. Si quieren detenerse y verlo con un poco más de atención, vamos a ver ahora, usando semántica operacional, qué pasa cuando ejecutamos este código. En primer lugar, se apila un activation record con la variable x, ¿sí? Que tiene alcance sobre todo el resto del código. Luego, un activation record con la declaración de f, ¿sí? Acá, no tenemos la ejecución de f, pero imaginemos que acá tenemos la ejecución de f también, ¿sí? Un código con la declaración de f, que ya sabemos que es una asignación de valor a la variable que es el nombre de la función, y la asignación de valor es un puntero a la dirección de memoria donde se encuentra el código de f, y luego cuando ejecutamos f, lo que sucede es que apilamos la declaración de g, que es hasta acá, ¿sí? Que es lo mismo, una asignación de valor a g, y luego ejecutamos g, ¿sí? G de f en este caso, ¿sí? F es esta función de acá. Bien, en, bien, entonces lo que hacemos cuando ejecutamos gdf es ir a buscar el código de G, ¿sí?
eh, el código de F y el código de G. Bueno, vamos a hablar ahora de alcance y clausuras. He decidido compactarlo para explicarlo en videíto. Está un poco distinto que en las filminas que tienen, ya las voy a modificar para que quede exactamente igual que en la explicación que les voy a dar ahora. Vamos a ver qué es esto del alcance y las clausuras. El alcance de las variables es el tiempo en un programa en que un identificador de variable está ligado a una dirección de memoria, ¿sí? Esto es bastante intuitivo. Vemos acá, por ejemplo, en este ejemplo, que las variables x e y tienen alcance en todo este bloque y la variable z tiene alcance en este bloque, ¿sí? El alcance de las variables viene delimitado por el bloque en el que son declaradas, ¿sí? Una variable tiene alcance en todo el bloque en el que es declarada. Lo que puede suceder es que en un bloque haya variables que son declaradas en ese bloque y variables que no son declaradas en ese bloque, como en este caso, en el caso de este bloque, x e y no son declaradas en este bloque, sino que son globales al bloque o independientes, también las han visto llamadas independientes en primero. Y ahí está la cuestión de cómo hacemos para saber cuál es el valor de estas variables, ¿sí? ¿Cómo encontramos el valor de estas variables? La variable z lo sabemos porque está en el activation record que estamos usando, pero ¿qué pasa con el resto de variables? Y ustedes pensarán, bueno, para eso está la pila, voy recorriendo la pila hasta que encuentro cuál es, hasta que encuentro la primera mención de la primera mención en orden de que voy recorriendo la pila hacia atrás, ¿sí? La mención más cercana a la variable en cuestión, ¿sí? Encuentro la asignación de la ligadura entre el identificador de variable y una ubicación de memoria y me quedo con el valor que encuentro en esa ubicación de memoria. Bien, esto es así intuitivamente, ¿sí? Cuando yo encuentro acá esta x, lo que hago es ir subiendo por la pila hasta que encuentro dónde se declara esta variable x, en este caso sería en el activation record inmediatamente anterior, y ahí yo sé cuál es el valor de esta variable. Este es la forma de asignación dinámica, ¿sí? Yo voy subiendo por la pila hasta que encuentro la declaración más cercana a la variable y me quedo con esa. Pero resulta que en algunos contextos esta forma de asignar valor a las variables globales resulta antiintuitiva y por eso es que la mayor parte de lenguajes modernos tienen otro tipo de asignación que se llama alcance estático, ¿sí? Otro tipo de forma de determinar cuál es el valor de una variable global en un bloque, que en la mayor parte de casos es exactamente equivalente a la asignación, a la forma de determinarlo usando alcance dinámico, pero en algunos casos puede resultar distinta, ¿sí? Vamos a ver en qué contextos puede resultar distinto. Veamos, por ejemplo, un programa como este, ¿sí? Un pedazo de código como este, donde tenemos una declaración de variable, dos funciones y luego una ejecución de una función, ¿sí? Vamos a usar la semántica operacional para ver qué efectos tiene esto en la máquina y dónde están las posibles diferencias en interpretación, ¿sí? Primero apilamos un activation record con la variable x, otro para la declaración de función f. Puede ser que esto lo apilemos todo en un mismo activation record. Nosotros lo vamos a poner separado para que sea un poco más claro, pero podría estar todo en el mismo activation record porque fíjense que están en el mismo bloque todas estas cosas, ¿sí? Recuerden que la declaración de función es una asignación de valor a variable donde el identificador de variable es el nombre de la función y el valor es
una dirección de memoria donde vamos a encontrar el código de esta función que por el momento no se ejecuta. ¿Sí? Lo mismo para la función g, y ahí ya pasamos a ejecutar la función g con el parámetro f. ¿Sí? G es una función que toma como argumento una otra función, en este caso f. ¿Sí? Muy bien. Cuando ejecutamos g, lo que hemos hecho es usar el código de g, ¿sí? Para saber que vamos a tener que usar una variable, vamos a tener que crear una variable local x, ¿sí? Y vamos a estar instanciando la variable local h con f, ¿sí? Por eso es que accedemos al código de f. Muy bien, y ahí ejecutamos el código de f, ¿sí? Que en este caso sería h, y ahí tenemos el parámetro y, ¿sí? Pero el código de esta función dice que tenemos que hacer x por y. A y la tenemos, pero x, ¿de dónde sale? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para ejecutar esto de acá? ¿Sí? Y claramente será esta variable local, ¿sí? Que tenemos, porque la hemos pasado por parámetro. Pero x puede ser o bien esta x de acá o bien esta x de acá. Y ustedes dirán, no, es esta x de acá, porque si yo subo por la pila, la x más cercana que encuentro es esta de acá. Sí, pero eso resulta antiintuitivo, porque cuando yo he definido esta función, yo la he definido en este contexto, ¿sí? Y en este contexto, la variable x valía 4. Es como si yo hubiera definido la función radio, la función perímetro, ¿sí? De una circunferencia, y hubiera usado pi como una variable, y pi valía algo cuando yo definí esta función. Luego, cuando yo uso esa función, la semántica de esa función, lo que yo tengo en la cabeza que dice esa función, tiene que haber quedado compactado y consolidado en el momento en que yo lo definí, ¿sí? Yo espero que lo que yo dije acá sea con este valor de acá, con el valor que esto tenía en su contexto, y que no con un valor de una ejecución que capaz que es acá, capaz que es mucho más lejos, ¿sí? Imaginemos que cuando yo he definido la función perímetro en una circunferencia, luego eso se ejecuta en un contexto donde hay otra variable pi, que es el nombre de alguien que se llama pi. Y de repente mi pi ya no es el pi que me sirve para calcular el perímetro de una circunferencia, sino que es es un nombre, ¿sí? Sería muy raro. Por eso es que nosotros en algunos casos quisiéramos que el valor de las variables libres en una función, ¿sí? Las variables globales para una función, sea el valor que tienen esas variables en el contexto de definición de la función y no en el contexto de ejecución de la función, ¿sí? Por eso es que distinguimos entre alcance dinámico, que es el contexto de ejecución de la función, y alcance estático o alcance léxico, también se le llama, que es el contexto de definición de la función, porque ahí estamos tratando de conservar la intuición de que cuando yo defino una función es cuando yo estoy queriendo consolidar su significado, incluyendo el valor de las variables libres en esa función. ¿De acuerdo? Y a eso se le llama alcance estático. Es lo más intuitivo para la mayor parte de programadores, y los lenguajes de programación modernos todos incluyen esto, ¿sí? Para yo poder implementar esta semántica, ¿sí? Esta forma de determinar cuál es el valor de las variables libres en una función, necesito poder acceder al contexto en el que se declaró esa función, ¿sí? Es una información extra, ¿sí? La información de dónde está el contexto en el que se declaró una función,
Y esa información extra se guarda en una cosa que se llama access link, ¿sí? El access link es el puntero a la parte de la pila donde está el contexto en el que se declaró esa función, ¿sí? Por lo tanto, esta es una información más a añadir a los Activation Records, que ahora, además de tener el control link, la dirección de retorno y todo lo que sea, tienen además un access link, que es el link al activation record del bloque que incluye de más cerca al activation record donde se declara la función, y eso depende del texto del programa, ¿sí? Ahora bien, en muchos casos yo quiero que esta información del contexto en el que se declaró la función quede compactado de forma todavía más cerrada, más inalterable, junto con la función, porque eso me va a permitir, por ejemplo, poder pasar funciones como argumentos, o poder devolver funciones como resultados, ¿sí? Si yo puedo devolver la función con toda su semántica completa, incluyendo las variables globales las variables libres en esa función, ¿sí? Por eso es que se arma una estructura de datos que se llama clausura. La clausura es todo lo que hace a la semántica de esa función, ¿sí? Que es, por un lado, el código, y por otro lado, el entorno en el que se declara esa función, ¿sí? Por lo tanto, una función ahora estará compuesta de una clausura que tiene estas dos partes. Por un lado el código, y por otro lado el access link al entorno, a la parte de la pila, ¿sí? El puntero de entorno donde se declaró esa función, ¿sí? Con esta estructura de datos yo voy a poder pasar las funciones como parámetro o devolverlas como resultado, ¿sí? Esta es una estructura de datos extra que ocupa espacio extra, que requiere una consulta en tiempo de ejecución extra, y por eso es que algunos lenguajes como C eligen no tener esta opción. Pero C no resulta antiintuitivo en la forma como se asignan, cómo se determina cuál es el valor de una variable libre en una función. ¿Por qué? Porque C lo que hace es aplicar la estrategia del carnicero. Es decir, ante una posible complicación, corta por lo sano, ¿sí? Si tenemos un problema en una pierna, cortamos la pierna, ¿sí? Lo que hace C es no permitir declarar funciones fuera de un contexto global, ¿sí? Así nunca va a suceder que una función tenga un contexto que requiera ser expresado de una forma distinta a la expresión por defecto, que es recorrer la pila en orden, ¿sí? En el resto de lenguajes que sí tienen alcance estático, se representa la pila de ejecución, se representa las funciones con este par código puntero de entorno, ¿sí? Y la pila de ejecución queda así. Vamos a ver el mismo ejemplo de vuelta con el puntero del programa, ¿sí? Cuando vamos pasando por la pila, vemos que cuando se declara una función, el valor de esa función es una estructura de datos que tiene, por un lado, el puntero al lugar donde está el código de la función, y por otro lado, el puntero al puntero de entorno en el momento en que se declara la función, que es
el access link, ¿sí? Lo mismo pasa con G, ¿sí? Y cuando ejecutamos una función, lo que hacemos es acceder a esta estructura de datos y con eso podemos acceder al access link de la función y asignar el valor intuitivo a la variable libre de esa función. ¿Sí? Bien, esto sería todo con lo que respecta a alcance estático y clausuras. Vamos a ver ejercicios con esto en la sesión interactiva para que quede más o menos claro.